Cada cierto tiempo de la historia, vemos cómo muchas personas en el mundo, en el día de su opulencia, se olvidan de Dios, incluso hablan mal en contra de Dios. Pero cuando les sucede una triste tragedia, tratan de buscarlo, o cuando se trata de lograr algún interés propio, son capaces de mencionarlo. Mucho de ese tipo de noticias se ha visto a lo largo de la historia, y lo que está llamando poderosamente la atención son las últimas afirmaciones que dijo la reciente ganadora electa de la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, quien hace poco obtuvo una victoria contundente en su nación para ocupar la presidencia, con un total de casi 36 millones de votos. Esto implica un porcentaje casi del 60% de los sufragios, casi el doble de votos que obtuvo la otra candidata que obtuvo el segundo lugar, Xochitl Gálvez, con solo el 27.45%. Con estos resultados, la presidenta electa se convierte en la candidata presidencial más votada desde el año 1982, cuando ganó el presidente Miguel de la Madrid con el 71% del voto mexicano. Ahora, luego de su victoria, la población mexicana entró en un duro debate y profunda preocupación, ya que ella declaró en una ocasión: ¿Católica? No, no soy católica, no soy religiosa. Es decir, ella ya había manifestado que es atea, a pesar de tener orígenes judíos, con abuelos judíos religiosos, pero que a causa de la influencia de sus padres que eran ateos, ella siguió ese camino, que luego en plena educación decidió seguir la corriente del socialismo y el humanismo a causa del impulso de su madre. Luego de ello siguieron saliendo incluso algunas revelaciones más fuertes sobre este tema, ya que cuando ella era una autoridad pública en una zona de México, un religioso salió a decir lo siguiente: a mí, por ejemplo, Claudia Sheinbaum me golpeó. Ella a los católicos, destruyó una iglesia en Talpan católica. Bueno, ¿por qué me atacó a mí? Es decir, ella destruyó un convento católico, cuyas razones nadie sabe con total certeza hasta hoy. Esto generó amplia preocupación por algunos líderes católicos y líderes cristianos de diversas iglesias evangélicas, por lo que fue muy sonado a pocos días antes de la votación. Esto hizo que ella saliera a aclarar ese punto y dijo lo siguiente: me ha preguntado gente cuando estoy en distintos lugares que vamos a cerrar iglesias. Nuestro respeto a todas las religiones, que no vamos a cerrar ninguna iglesia, ningún templo. Además, al ser una fuerte aspirante a la presidencia en los últimos días, ella ya había cambiado su tono de tratar la fe en Dios para apaciguar a la población y quedar bien con ese público que ella quería sus votos, por lo que dijo en otra entrevista lo siguiente: soy una mujer de fe y soy una mujer de ciencia. Soy una mujer de fe y soy una mujer de ciencia. Lo cual puede sonar bonito, pero el verdadero significado de eso sigue siendo el mismo. Ella es atea y no quiere saber nada de Dios. Mas ella, con su afán de que esto no le perjudique, decidió visitar al líder católico, el Papa Francisco, para quedar bien con esa religión. Incluso anteriormente se puso una falda con una imagen de la conocida Virgen de Guadalupe. Incluso hizo referencia al líder de Roma como admirador de él, y dijo de él: el Papa Francisco tiene una frase que a mí me gusta mucho: respeto y me hinco donde se hinca el pueblo de México. Y el Papa Francisco para mí es uno de los grandes pensadores de este tiempo. Como vemos, tal parece que ha usado la fe como un oportunismo político. Y lo curioso de esto es que incluso su esposo se llame Jesús. Además, por increíble que suene, logró hacer alianzas con diversos pastores y líderes de iglesias cristianas para obtener su apoyo, en donde incluso realizaron campañas y marchas en apoyo a esta señora, mostrándonos una preocupante realidad que las mismas investigaciones nos muestran a más del 50% de creyentes que piensan en cosas terrenales más de lo que Dios nos dice que vivamos. Y peor aún, olvidaron que no somos de ningún gobierno terrenal, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero una fe politizada no solo empaña nuestras prioridades, sino que también debilita nuestras lealtades. Nuestra ciudadanía principal no está en la tierra, sino en el cielo. Aunque unos pocos evangélicos podrían negar esta verdad en teoría, lastimosamente el lenguaje de nuestra ciudadanía espiritual con frecuencia se ha mezclado con lo terrenal. En lugar de actuar como extranjeros residentes de un reino celestial, muy a menudo parecemos como apologistas residentes de estados y gobiernos terrenales. Pero el apóstol Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero a menos que rechacemos la falsa confianza en la ilusión de gobiernos cristianos, el evangelicalismo continuará pervirtiendo al evangelio y frustrando una identidad bíblica genuina. Porque la Biblia es clara en este punto: el mundo irá de mal en peor. Las almas están en picada hasta el día que el Espíritu Santo retire su refreno de la maldad de la tierra e inicie el día de la tribulación.
tribulación, en donde estará liderando a la humanidad el anticristo y su falso profeta. Sin embargo, no hay duda alguna que aún muchas almas más vendrán a los pies del Señor Jesucristo, y como hijos fieles del Señor, ese debe ser nuestro objetivo. Pero tristemente, un alto porcentaje de creyentes están cubiertos por capas y capas de actitudes terrenales que oscurecen nuestro foco bíblico original. Ahora, no sabemos con certeza las decisiones que hará más adelante esta futura presidenta de esa nación mexicana. Quizás haga realidad o quizás no haga realidad de destruir conventos o iglesias. Pero sabemos que el alma que ha rechazado a Dios en su vida está viviendo en oscuridad. Y el príncipe de la potestad del aire, aquel que ofreció al Señor Jesucristo todos los reinos de esta tierra, hoy está operando y trabajando para que la humanidad se aleje de Dios. Y utiliza muchas formas y medios para lograrlo, bajo la poderosa influencia de la televisión, de la radio, de la música, del internet y muchos recursos más. Y más aún, haciendo que el mundo rechace y persiga todo lo que realmente tiene que ver con Dios. Hoy vemos cómo las cifras de persecución y de hostilidad hacia el cristianismo está aumentando. Y eso no debe ser motivo de preocupación o de pánico, sino más bien de esperanza, sabiendo que nuestro galardón es grande en los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como verdaderos cristianos, tenemos una perspectiva celestial. Vemos el cielo como nuestra preocupación primordial. Esto es lo que realmente nos debería de motivar. Estamos preocupados por ver al Salvador. Estamos preocupados por oír: bien hecho, siervo fiel, de parte de nuestro Salvador. Estamos preocupados por ser recompensados por el Señor. Estamos preocupados por la gloria eterna. Esa es y debería ser nuestra verdadera preocupación. Y cuando realmente tengamos ese verdadero enfoque en esta vida, por medio de la predicación fiel y la vida santa, seremos la conciencia de cualquier nación en la que residamos. Y así podremos hacer frente a la cultura, no con el activismo político y social de la sabiduría humana, no con socialismo y humanismo que prácticamente son anticristianos y diabólicos, sino más bien con el poder espiritual de la palabra de Dios. El uso de métodos temporales para promover alguna clase de cambio legislativo y judicial, o el recurrir a los esfuerzos externos de grupos para marchar o para lograr algún tipo de moral cristiana en la sociedad. Ese no es nuestro llamado, y no tiene valor eterno. Para eso no nos ha llamado el Señor. Y aquellos que están siguiendo y apoyando todo lo terrenal, cualquier gobierno terrenal, está engañado, y no tiene el verdadero concepto espiritual de lo que enseña la Biblia. Porque para eso no nos ha llamado el Señor, sino para vivir para Él, para confiar en Él y para esperar ese reino eterno al cual pertenecemos. Por eso, mientras estamos aquí en la tierra, solo el Evangelio, y nada más que el Evangelio, rescata a los pecadores del pecado, de la muerte y el infierno.